Diario de Ausencias aborda ahora un encuentro múltiple con personas que han tenido, bueno, la capacidad y la sensibilidad para abordar el tema de las personas desaparecidas y cómo psicológicamente pues tienen un impacto especialmente significativo. Podría decirse que extraordinario. Son como doctores, porque las tres personas con las que hablaré a continuación son doctores. Bueno, pues son conocedores de un concepto hoy tan utilizado para definir la situación de confinamiento como es la incertidumbre, ¿no? A todos nos embarga la incertidumbre por esta pandemia y por sus consecuencias. Pero en el caso de las familias desaparecidas, la incertidumbre es un sentimiento desgarrador que viene de muy lejos, en ocasiones de años de duración. Bueno, pues vamos a ello y voy a ir presentando primero a Concha Puelles. Hola, Concha. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Doctora en Psicología por la Universidad Complutense y también psicóloga clínica con un trabajo principalmente vinculado a la Policía Nacional, al Cuerpo Nacional de Policía. ¿Algo más que quisieras destacar de tu amplísimo currículum, Concha, así de entrada para presentarnos? No, yo creo que lo más importante es la inquietud que ha despertado el conocer la problemática de las personas, de los familiares, de las personas desaparecidas, y eso es lo que nos une. Más que el currículum es esa inquietud y ese interés, nada más. Sin duda es así, y de hecho, bueno, la doctora, también doctora Aída Colomina de Vicente, bueno, pues llevó adelante un trabajo con Pablo Santamaría, quien presentaré a continuación, que tiene que ver justo con el impacto del trauma en familiares de personas desaparecidas. Y fue a través de Concha cómo se estableció el contacto con la Fundación QSD Global para que las familias, los familiares pudieran participar del estudio y luego también de sus conclusiones. Aída de Vicente, como digo, también doctora, profesora e investigadora. Doctora por la Complutense también, como Concha. Sí, eso es. Eso también nos une, parece ser. Sí. Bueno, enseguida, la verdad, tuvisteis una enorme sensibilidad, un grandísimo interés, tanto tú como Pablo Santamaría. Hola, Pablo. Hola, muy buenas, Paco. Un placer estar contigo aquí. Igualmente. Doctor, también por la Complutense. Somos todos complutenses. Somos producto complutense, sí. Bien, bien. Bueno, que conste que yo hice parte de mis estudios como periodista también en la Complutense, aunque terminé en la Autónoma de Barcelona. Pero bueno, empecemos sin más, si os parece. No he dicho de Pablo, que aparte de doctor, dirige, no sé si es exactamente esa tu función, la dirección, pero es una de las personas clave en Ediciones TEA, que es seguramente la editorial más prestigiosa en la elaboración de test de los que se usan en distintos ámbitos profesionales, clínicos, incluso precisamente los psicólogos tienen como referencia a TEA Ediciones. Es así, ¿verdad? No estoy exagerando por querer ser amable. No, lo que llevo es la parte de investigación, es decir, es la parte de desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación precisamente para aportar herramientas a los profesionales. Y en ese trabajo de indagación, de investigación, bueno, pues se encuadra el estudio que habéis hecho y del que vamos a hablar inmediatamente. Quisiera que comenzara Aída por contarnos un poco en qué se diferencia el trauma, según habéis podido concluir tras entrevistaros y, bueno, estudiar los formularios que rellenaron medio centenar de familiares de personas desaparecidas. ¿En qué se diferencia el trauma que les golpea con el que puede golpear a otras personas en otras situaciones estresantes? Bueno, precisamente eso era el objetivo del estudio, ¿no? Evaluar precisamente esa cuestión, porque
Lo que observamos es que, a pesar de que la desaparición de un ser querido es efectivamente tiene un impacto potencialmente devastador en los familiares, es una cuestión que no se ha investigado en la literatura científica y que no se ha puesto el foco de interés en ella. Entonces, con esa idea se formuló esta investigación para aclarar precisamente esta cuestión y lo que se observó o lo que se ha observado es que el impacto que sufren los familiares tras la desaparición de un familiar, de un ser querido, es contundente, es muy incapacitante y puede ser tan devastador como otro suceso traumático, como un atentado terrorista, sobrevivir a un episodio de violencia, con el agravante de que lo que supone la aparición de un ser querido es un evento de una naturaleza muy diferente, ¿no? Aunque tradicionalmente se ha comparado con otros sucesos traumáticos como la muerte repentina de un familiar, la desaparición de un ser querido tiene unas particularidades que lo hacen más difícil de sobrellevar y que habéis hablado mucho en vuestro diario de ausencias y que tienen que ver evidentemente con esta falta de información, con esta incertidumbre, y que lo que han demostrado la literatura científica y los estudios es que esta incertidumbre va asociada a unos pensamientos incontrolables y repetitivos sobre lo que pudo haber pasado, que generan un gran desgaste emocional, generan un alto nivel de malestar, una gran frustración y además se puede mantener de manera crónica en el tiempo, con lo cual yo diría que entre los sucesos traumáticos que uno puede vivir, probablemente la desaparición de un ser querido es uno de los más impactantes. Aida, en este estudio han participado familiares de distintas edades, de distinta condición social, también de distintas casuísticas en cuanto a la desaparición del ser querido. ¿Puede hablarse de un denominador común a todos ellos? Bueno, el denominador común es la vivencia de la desaparición en sí mismo, ¿no? Yo diría que más que dentro del grupo, el estudio que hemos hecho ha sido con 36 familiares, ¿no? Probablemente si lo estudiáramos un poquito más a fondo, si ampliáramos esta investigación a un mayor número, veríamos que dentro de este grupo hay algunas diferencias, ¿no? Evidentemente hay personas dentro de este grupo que lo están sobrellevando mejor, que el impacto de esta desaparición no es tan marcado, y por otro lado tenemos otro grupo de familiares en los que esta desaparición es, es un antes y un después en sus vidas, supone un deterioro en el funcionamiento diario muy incapacitante, como mencionaba, genera unos elevados problemas de ansiedad, de estrés, problemas de concentración, y todo esto dificulta enormemente la capacidad de las personas para hacer frente a este suceso, ¿no? El denominador común, yo diría, el denominador que hay en toda vivencia traumática, que es la sensación de percepción de amenaza para la vida de otra persona y lo que esto genera en el cambio en las creencias que tiene uno sobre el mundo, sobre uno mismo, sobre los demás, en el desarrollo de estrategias de supervivencia, porque de alguna manera esta sintomatología no es más que una estrategia para sobrevivir o para sobrellevar esta emoción abrumadora que está asociada a la experiencia, y en un marcado cambio que también se manifiesta en un gran distanciamiento social, ¿no? Los familiares sienten que ya no encajan en el mundo, que aunque lo deseen, no tienen la capacidad de conectar con los demás como la tenían antes del suceso. También sienten que la desaparición supone una parada en sus vidas, ¿no? Y que dejan en segundo o tercer plano pues, esas necesidades o esas metas vitales que antes tenían, porque su prioridad es la localización, obviamente la localización de este ser querido. Concha, Concha Puelles, tú por tu trabajo como psicóloga clínica en el entorno de la Policía Nacional, has tenido en muchas ocasiones contacto con familiares de personas desaparecidas. ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Tiene que ver con lo que nos acaba de decir Aida?
Lógicamente, Aida explica muy bien lo que es esa intensidad de dolor, y lo que es luego las diferencias personales en la forma de expresarlo, en la forma de vivir el dolor, que el dolor en sí es intenso siempre. A veces tendemos a compararlo y no es comparable, es simplemente diferente cada forma de vivirlo, de llevarlo, de expresarlo, de sufrirlo, ¿no? Las personas, cada una vive los acontecimientos y los expresa de manera diferente, tanto los buenos como los malos, a veces por formas de ser, a veces por pautas incluso culturales, educativas, ¿no? De todas formas, mi experiencia, cuando me habéis invitado a aproximarme a los familiares de las personas desaparecidas, ha sido bueno, creo que lo decía en una de las memorias de los trabajos que hacéis ahora, de los diarios, contaba, creo que era Antonio Zurera, me parece que decía que era un caos emocional, ¿no? Yo creo que sí, que cuando uno sabe que se va a aproximar a una persona que vive y que ha vivido, que está viviendo la desaparición de un ser querido, tiene conciencia de que uno se va a acercar a un precipicio, al terror emocional de algo que nadie querríamos que nos pasase, y que el saber que a esa persona le está pasando ya nos produce un dolor, un pensar si seremos capaces nosotros de acercarnos con el debido cuidado, con el debido acierto, ¿no? Vamos con una prudencia, con un temor a saber conectar, a no saber conectar, por la importancia del hecho de aproximarte a alguien que sabes que está sufriendo tanto, ¿no? Entonces, cuando he sido invitada por vosotros a acompañaros, ha sido para mí un honor, pero he sentido esa importancia de estar o no al nivel que exige la situación. Y me ha sorprendido muy gratamente cómo yo creo que de alguna forma ellos lo conocen, a lo mejor no lo saben, pero intuyen que nos aproximamos con ese miedo a no acertar, a pisar en balde, a hacerles daño. Y me sorprendió muy bonito el gesto de la mayoría, que te miran con una sonrisa, que es como que te dieran la mano para acercarte a su precipicio de dolor como sujeto de su mano, como diciendo, no te preocupes, tú camina normal, espontáneo, que nosotros sabemos que es difícil caminar por este dolor y no pasa nada. Tú camina a nuestro lado, que lo que queremos es eso, gente caminando a nuestro lado. No te preocupes porque aciertes o te equivoques, camina a nuestro lado, ¿no? Y eso me ha parecido tan brillante, esa sensación que he tenido con ellos, que me ha parecido muy bonita y sorprendente. Es muy hermoso, por otra parte, como lo expresas, Concha. Fíjate, hace un momento Aida ha hablado de un concepto que es el de la estrategia de supervivencia, y a mí me ha hecho recordar algo que siempre defendía, y además de forma apasionada, una psicóloga, Flor Belver, a quien creo que llegaste a conocer, que presidió nada menos que durante 10 años Intersos, la asociación de familiares pionera en Cataluña, ¿no? La que fundaron los padres de Cristina Belgua y otros familiares de allí, ¿no? Quería preguntarte, entre el concepto que defendía Flor Belver de supervivientes, porque ella decía, no son víctimas, son supervivientes, y el concepto de víctimas con que muchas veces se les trata, ¿cuál es la opción psicológicamente, digamos, correcta? Bueno, los conceptos, a mí las palabras, la utilidad que tienen son contextuales, para mí, no sé. Entonces, para mí, claro, si las denominan víctimas, legalmente ya tienen unos beneficios y unas situaciones, ¿no? Que te cuesta el poder renunciar a ellas, o prefieres a veces, si te asumen como víctima, ¿no? Ya es un concepto legal que conlleva una ley de víctimas, tal, y una serie de situaciones. Ahora, desde el punto de vista emocional, es otra cosa. Lógicamente, si la ley te conceptualiza como víctima o no, es un camino. Otra cosa es cómo te conceptualices tú, ¿no? A mí tampoco me gusta.
¿eh? A mí no me gusta a nivel emocional, lógicamente, si beneficia, a por ello, ¿no? Pero a nivel emocional yo estoy de acuerdo. A mí me gusta pensar en personas que luchan en la vida con aquello que no han elegido, que ha caído sobre ellos como una cosa de las más crueles que podemos imaginar, que es sorprendente como muchos consiguen mantenerse en pie y seguir luchando y seguir compatibilizando la vida y la parada de reloj a la vez que parece que ese hecho ha sido. Y además yo lo digo mucho en psicología, digo, y es una pena que no estemos más cerca, que no aprendamos sus maneras, que no objetivemos procedimientos de ellos naturales de supervivencia y de vivencia, de esta compatibilidad de dolor y alegría, de pena y momentos de alegría que parecen antagónicos, que no se pueden compaginar, pero que surgen porque uno está en ese dolor y de pronto le nace un hijo, le nace un nieto y siente alegría y dolor a la vez y esto es dramático, pero esto es la vida, ¿no? Esto es la vida y ellos aprenden de una manera maravillosa unas emociones nuevas, que no son las emociones básicas, sino que son esas emociones mezcladas de dolor y tranquilidad, de alegría y tristeza. Son emociones complejas que no todo el mundo ha desarrollado, porque no todo el mundo vivimos las mismas vivencias y estas son muy duras, pero no son tan frecuentes, con lo cual el conocer a estas personas que han aprendido a vivir esas emociones tan especiales, a los psicólogos, vamos, al menos a mí, me produce una fascinación y un decir, Dios mío, quiero aprender de ellos, porque si yo encontrara el suero con el que estas personas aprenden a vivir, ahora que están con lo del COVID, que veo que también lo estáis haciendo mucho en estos diarios de ausencia, ¿no? Dice, ahora que están con lo del COVID y están buscando el suero, la vacuna, digo, Dios mío, si aprendemos de ellos, cómo están llevando esa historia tan dramática que han tenido que vivir, que nadie elige, que les ha caído en toda la cara, perdóname que hable así, Paco, pero les ha caído en toda la cara y dice, si han aprendido a más o menos vivir con ello y poder seguir adelante y trabajar, no se han parado y siguen trabajando y preocupándose por sus seres queridos, presente a la vez, que siguen pendientes de sus seres queridos desaparecidos. ¿Y cómo lo hacen? Y digo, si yo tuviera ese suero, era la vacuna para otros miles de problemas emocionales, y psicológicos y de vida, ¿no? Eso es impresionante. A mí me parece una situación tan especial, tan dolorosa y de la que tenemos tanto que aprender. Pues no sé, Pablo Santamaría, si ese estudio ha permitido obtener ese, entre comillas, suero al que se refería ahora Concha Puelles, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que cuando tú y la editorial TEA Ediciones asumís este estudio, estáis haciendo este abordaje por primera vez, porque no hay ningún precedente, ya lo apuntó antes Aida, ¿no? No hay ningún precedente de un estudio específico, ¿no?, sobre este colectivo de familias de personas desaparecidas. ¿Qué os motivó y, digamos, qué sensación al cabo de la experiencia es la que tienes, Pablo? Bueno, efectivamente, no hay ningún estudio que nosotros conozcamos tan exhaustivo y tan amplio sobre toda la sintomatología vinculada al trauma en una población tan específica como este. Es el primer estudio. Lo que nos motivó es un estudio que estamos haciendo con un cuestionario nuevo que desarrollamos y lo estamos haciendo con múltiples poblaciones, ¿no? Con víctimas de terrorismo, de violencia de género, de abuso sexual, de accidentes de tráfico, accidentes laborales. Ahora hay otro estudio, obviamente, con el COVID también que se va a hacer. Es decir, es cómo reaccionamos las personas ante situaciones traumáticas, ¿no? Y lo que nos motivó un poco a través de Concha y a través de vosotros fue decir, bueno, cómo esta situación tan dura, como es la desaparición de un ser querido, pues ha recibido tan poca atención. Y entonces pues, vamos a poner el foco ahí también y vamos a intentar ver qué peculiaridades o qué semejanzas tiene con otras situaciones. Y nuestro objetivo fundamentalmente fue eh, poner el foco ahí, llamar la atención un poco de la comunidad investigadora a través de los resultados que obtengamos
oye, esto está aquí y esto tiene una serie de peculiaridades y que desde la psicología podamos poner nuestro granito de arena, psicología y profesiones cercanas, podamos poner nuestro granito de arena a esta situación, porque obviamente lo primero para poder actuar es conocer y conocer cuáles son las particularidades eh, que sufre esta población y que han mencionado un poco antes tanto Aida como Concha. Yo quisiera preguntarte, Pablo, sobre tu percepción personal el día 5, el pasado día 5 de marzo. Por cierto, que estábamos ya medio inmersos en Sí, torno, bueno, los precedentes de esta situación de pandemia, pero no éramos conscientes, nadie, ¿no? Eso vale decirlo, porque estábamos ahí reunidos. Bueno, el caso es que el día 5 vosotros presentasteis el estudio y los interlocutores eran quienes habían participado en ese estudio, es decir, familiares de personas desaparecidas. Yo estaba sentado entre ellos y la verdad es que fue muy impresionante para mí personalmente. No sé, vosotros y tú, te pregunto a ti, Pablo, a título personal, ¿cómo recibiste el feedback, es decir, la respuesta emocional que los propios sujetos de la investigación daban a las explicaciones que vosotros, a lo que contabais, de lo que habíais concluido con esa investigación? Pues es una buenísima pregunta. Para mí fue un reto, o sea, un reto y un cierto desafío. Yo trabajo en el ámbito más de investigación, es decir, yo estoy con los datos, con el ordenador, entonces de pronto ya, yo no me enfrento normalmente a las personas, ¿no? Entonces, claro, de pronto, y lo decía, ¿no? Es que os voy a hablar yo de vuestro dolor. Es decir, para mí emocionalmente fue un reto. Y Concha lo decía muy bien antes, decía pues tienes un cierto respeto ante ellos porque quieres ser cuidadoso, porque quieres hacer las cosas bien y porque quieres entenderles y ayudarles de alguna manera en este camino que hacemos juntos en la vida, ¿no? Entonces fue, fue muy impresionante y para mí, sobre todo, quizá a nivel más puramente personal, rico. Es decir, em, aprendes de la vida y aprendes mucho. Te ayuda a conectar más contigo mismo, a conectar con los otros. No sé, hay un punto ahí de suero, ¿no? Que decía ahora Concha, algo especial. El objetivo, en verdad, yo cuando me planteaba, vale, ¿y esto para qué lo estoy haciendo, no? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Mi objetivo al final era ayudarles a entender por lo que está pasando. Es decir, yo creo que un punto de todo este estudio para ellos es, oye, es que esta ira que tienes, por ejemplo, este cansancio que tienes, es que no es que tú estés roto, no es que tú tengas un problema, no es que haya, no, es que el desgaste emocional enorme por el que tú has pasado y todos los que estáis pasando provoca esto. Y es algo normal dentro de una situación totalmente anormal. Aida lo dice mucho, ¿no? Y lo decíamos ese día, ¿no? Estáis teniendo respuestas anormales ante una situación tremendamente anormal. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de trauma, no se suele hablar de que el trauma va asociado a un gran dolor físico, a dolores de cabeza, a una sensación de agotamiento, a una sensación de saltar rápidamente, a estar iracundo, o incluso en situaciones puntuales a determinadas conductas que podrían considerarse pues, un poco más autodestructivas o más de buscar el límite. Todo eso tiene mucho que ver con el dolor y con lo que está pasando. Entonces, al final, el objetivo un poco para mí personalmente en esa charla, o como yo la entendía humanamente, era ojalá pueda ayudar a entender que por lo que están pasando no están rotos, no hay ningún... Están haciéndolo lo mejor que pueden ante una situación extremadamente complicada y no están solos en el camino, ni es nada anómalo que de pronto estén iracundos, estén agotados, tengan ganas de huir del mundo o tengan todas esas situaciones que decía también, ¿no? Ese caos emocional. El para qué que acabas de evocar, Pablo, me lleva a preguntarle a Ida si acaso no hay una doble dimensión, una doble finalidad. Por un lado, ha, creo, sugerido Pablo que pueda servir de un cierto bálsamo individual, ¿no?, frente a ese sufrimiento. También debe ser un revulsivo social. Puede y debe tener utilidad socialmente hablando el estudio que habéis hecho.
Pues yo creo que sin duda, es decir, bueno, decir que para mí también fue un momento muy especial, muy gratificante y una muy bonita experiencia, ¿no? El poder compartir con ellos ese momento, ¿no? Me sentí muy afortunada y como han dicho muy bien Concha y Pablo, ¿no? Pues con ese cuidado de no provocar ese daño adicional que ya sabes que llevan consigo estas familias, ¿no? Pero es un bálsamo, y yo lo percibo así, el poder comprender una experiencia en sí misma es un bálsamo para la persona que la está viviendo, el poder poner palabras a todas esas emociones, síntomas que a veces no pueden identificar o que no tienen tiempo para ponerle ese nombre, es en sí mismo un bálsamo para ellos. Y a nivel social, como decías, desde luego, ese es el objetivo final, es visibilizar, concienciar a la sociedad de que bueno, la desaparición de un ser querido tiene un enorme desgaste para las familias y que se deben poner en marcha los recursos necesarios. Entonces, toda esta parte de psicoeducación, si quieres llamarla, lo podemos llamar así, es una parte esencial para producir un cambio social, para producir un cambio también a nivel personal, ¿no? Sí, a propósito precisamente del acercamiento, algo ha dicho muy, muy importante ya antes Concha, pero yo quería volver sobre ello y pediros a los tres que digáis cada uno algo al respecto, porque hay muchas personas con muy buena voluntad que tratan de acercarse a las familias con personas desaparecidas y ayudarles, ¿no? Pero no siempre se acierta en la elección del término, de la palabra o del acto que realmente puede ayudarles, ¿no? Bueno, es casi, como diría, tópico, ¿no? Que en las redes sociales pues se manden ánimos, adelante. ¿Qué es lo que realmente en una situación como la que estamos comentando y vosotros habéis podido estudiar de una manera tan amorosa, pero también tan científicamente minuciosa, qué es lo que realmente les podría ayudar? Concha. Bueno, la verdad que esos temas a mí me cuesta mucho dar normas generales, porque la mayoría de las veces cada persona tiene por su propia forma de ser diferentes sensibilidades o diferentes ayudas y tanto en el que necesita ayuda como en el que quiere ayudar, ¿no? Yo creo que el que quiere ayudar lo que no debe de impostar una persona que él no es. Tiene que partir de su espontaneidad, de su autenticidad. No puedes impostar lo que no eres. Si tú eres una persona callada, que siempre te has relacionado con ese familiar que ha perdido un ser querido de una forma seria, a lo mejor poco afectivo en lo físico, en los besos, en los gestos, pues a lo mejor no eres demasiado de una destreza natural que conecte en esos gestos. A lo mejor esa persona que sufre te va a percibir normal en tus silencios, incluso en simplemente tu presencia a su lado, ¿no? Y hay otras personas que, sin embargo, son muy afectuosas y su costumbre es esa y saben medir muy bien la cantidad de cariño y de gesto que el otro va a percibir y que se aceptan. O sea, cada uno tiene que dar lo que uno sabe dar. Unos saben dar afecto, otros saben dar compañía, otros no pueden estar mucho tiempo cerca de una persona que sufren porque se deshacen y les da miedo deshacerse y, sin embargo, saben muy bien facilitarte cosas, te van a comprar, te van a arreglar el coche, a acompañarte al seguro, a un abogado, te buscan instrumentos, maneras, información. Cada persona debe encontrar su lugar en la ayuda, no impostar otro ni querer tenerlos todos, ¿no? Y muchas veces parte o del rol profesional, lógicamente, no te dará lo mismo un bombero que un policía, que el psicólogo, y no tendrán que aproximarse de la misma manera, y tu entorno familiar y afectivo, pues no te da lo mismo un amigo que el otro, que una madre, que un padre, que un hermano, ¿no? Y cada uno tiene que saber en esa relación, no en un libro que viene, haz esto, haz lo otro, no, en tu relación natural y espontánea de siempre, en tu forma natural de expresar tus efectos y tus cariños, tienes que ir desarrollando ese cómo puedes tú ayudarle, ¿no? Pienso yo.
igual no ayuda mucho. ¿Qué piensa Pablo? Aunque sea brevemente porque vamos agotando el tiempo. Qué buena pregunta. Yo creo que lo más importante es simplemente acompañar. El sufrimiento no es exclusivo de ellos, ni el sufrimiento es parte de la naturaleza humana y cada uno lo tiene en un área diferente, ¿no? Y el objetivo es empatizar y acompañar, sin mayor pretensión. Y yo creo que quizá lo más difícil ahí es, no hay una altura, no estoy yo aquí, el otro para ayudar, pero porque realmente no la existe. O sea, es decir, estamos en un mismo camino donde ahora mismo, desafortunadamente, esta persona está pasando por este sufrimiento, yo tengo otros, cada persona tiene otros, y en otro momento pues seré yo el que, y es acompañar en ese camino, como decía Concha, cada uno desde su saber. Pero sí que creo que la presencia es más importante que el hacer. Es decir, y eso cuesta mucho en nuestra sociedad, ¿no? A veces simplemente tener una presencia sólida, una presencia que acompañe, que ayude, que acompañe, que diga, "Oh, aquí estoy para que me vuelques toda la ansiedad, toda la ira, todos los problemas, aquí estoy". Una presencia acompañante yo creo que es más importante que el hacer. Aida. La verdad es que lo han explicado perfectamente, ¿no? Yo lo resumiría así también, ¿no? Lo que mejor que podemos hacer a nivel individual es simplemente acompañar, escuchar, no tanto preocuparnos por el qué decir. Los familiares saben perfectamente lo que tienen que hacer. Ellos no están esperando un sermón de cómo deberían sentirse o lo que deberían hacer. Ellos lo que esperan es ese espacio de libertad en el que puedan expresar sus emociones y nosotros las escuchemos y las validemos, ¿no? Y simplemente con hacer eso estamos haciendo mucho. Pues yo quisiera pediros para terminar, y creo que tiene que ser cada uno en un ejercicio de síntesis de 1 minuto o incluso un poco menos, ¿qué hacemos? Es una pregunta que hacemos desde la Fundación para que todo esto se convierta en una práctica, para que haya una ayuda real a las familias de personas desaparecidas. Empezamos por Concha. Siempre me toca estrenar si meto la pata. Es que son preguntas muy difíciles, ¿eh? De verdad. Sería para estar juntos, trabajando ahí, pensar más cosas y ordenarlas luego, porque, a ver, Una te primera idea. comprometes. No sé, una pequeña idea partiendo de vosotros, de QSD Global, por ejemplo, porque es partiendo de quién, ¿no? Partiendo de vosotros. Esto que estáis haciendo es una maravilla, ¿eh? Todo lo que vosotros hacéis de apoyos, técnicamente nosotros lo llamamos primera ayuda psicológica, que es la ayuda que entre personas cualquiera nos hacemos los unos a los otros, ¿eh? Y no hace falta ser psicólogo para ayudar de esta manera en lo psicológico de la otra persona, en su emoción. Vosotros estáis dando esa primera ayuda psicológica tremendamente bien. Igual hay que ayudarles, darles cursos o alguna formación o cosas concretas de dudas para que entre ellos sepan más cómo ayudarse los unos a los otros, pues por ejemplo, o no sé, a ti que se te da también llevar esto, ir viendo como un consultorio, que te pregunten a ti detalles y te los preparamos y tú les vas dando a lo mejor algunas ideas. Pues tomo nota, ¿eh? Sí, sí, pero sí. tenemos que ir terminando. Sí. Muy brevemente, Pablo y Aida. Pablo primero. Muy rápido. Tú imagínate que cualquiera de estas personas familiares tuvieran una herida grande en la tripa, nadie se le ocurriría, oye, hay que atender a esa persona, ¿no? El problema del trauma o de los problemas psicológicos es que son heridas invisibles. Entonces, existe una herida que está sangrando y hay técnicas para ayudarlo. Es decir, hay un montón de técnicas psicológicas que podemos utilizar para ayudar a que el camino que tienen que hacer sea lo menos doloroso dentro del dolor y del sufrimiento. Y yo creo que hay una atención psicológica necesaria y hay que encontrar los medios para que desde la sociedad se le proporcione esa ayuda. Pero creo que eso es necesario e imprescindible. Menos de 1 minuto, me dice el sistema, Aida. Pues nada, yo remarco eso, hay que seguir y continuar en la misma dirección, lo estáis haciendo muy bien, hay que continuar por nuestra parte a nivel académico con la investigación,
pero a nivel de familias, pues yo creo que el hecho de unirse, de reclamar a nivel político e institucional estas ayudas, incluida esta atención psicológica, pues forma parte del proceso de cambiar a la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. Vuestra ayuda ha sido, está siendo y yo creo que seguirá siendo muy valiosa, imprescindible, añadiría. Aida de Vicente, Pablo Santamaría, Concha Puelles, gracias de corazón, en nombre de toda la familia, en nombre de la Fundación QSD Global también. Y hasta siempre, hasta pronto. Gracias a ti, vosotros, Paco. A Gracias. vosotros y a Anabel y a todas las familias. Muchísimas gracias.